David Hochstatter es experto en estrategias de comunicación efectiva, gerente general de Efecto Estrategia Comunicaciones, a propósito pues de esta segunda vuelta que recién empieza y de la percepción, no sabemos si correcta, equivocada, de la influencia de las redes sociales en la política peruana. Todo el mundo habla de las redes sociales, todo el mundo se queja de los trolls, pero a veces pareciera que su efecto puede ir por otro lado en la influencia frente al voto. ¿Cómo está, David? Buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo evalúa usted el papel de las redes sociales en esta primera vuelta y hacia qué vamos? ¿Va a tener más influencia en la segunda? Mira, como conversamos hace un par de meses Así atrás, es. una de las cosas que yo te había comentado era que las redes sociales no eran el Perú, y hoy creo que eso queda más o menos demostrado. El señor Pedro Castillo, que ha pasado en primer lugar, tenía cerca de 9.000 o 9.500 seguidores, mientras que Renovación Popular tenía cerca de 137.000 seguidores en Facebook. Entonces, ahí tú te das una idea de que tanto el Facebook como el Instagram o como el TikTok, que eran programas o redes sociales de las que hablábamos, no han tenido la influencia que muchos asesores y que muchos candidatos a la presidencia o incluso al Congreso de la República esperaban que tengan. ¿Por qué? Bien sencillo, Lima no es el Perú. Entonces, lo que sí puede ser un éxito para elecciones de alcaldía, por ejemplo, donde las redes sociales pueden funcionar, como fue el caso de Muñoz en la última elección para alcalde, no necesariamente va a ocurrir en una elección presidencial, donde si uno ve el mapa del Perú y las zonas que ha ganado Pedro Castillo, uno se da cuenta que no las ha ganado vía redes sociales, sino caminando, sino estando en esas zonas, ¿no? Podría decirse paradójicamente, de hecho, que muchas de las regiones en las cuales ha ganado la brecha digital es amplísima, ¿no? No solamente la brecha digital, sino que muchos de los pobladores de las zonas donde el señor Castillo ha ganado no están pensando en el Facebook, no están pensando en un TikTok sin sentido. Recuerdo que hablábamos de eso también en la última entrevista que me hiciste. Yo te decía, el bailecito no funciona, la payasada no funciona. Si vas a hacer un TikTok, si vas a salir en Facebook, sal con propuestas, pero esa es gente que reclama otro tipo de cosas, reclama agua, reclama luz, reclama gas, reclama derechos, reclama justicia, y eso no está en las redes sociales. Muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a Internet, como bien dices, o tienen una laptop de donde conectarse. Claro. Ahora, en esta segunda etapa, ¿cuál es el papel que podrían tener las redes sociales? Ya está más o menos claro. Lo que ocurría además, ¿no? Quienes pensaban que las redes iban a tener mucho más efecto era porque además estábamos en la pandemia, ¿no? Y que bueno, iban a tener un papel más grande, pero incluso partidos que estaban muy orientados hacia el tema de las redes, como el Partido Morado, por ejemplo, les ha ido pésimo en realidad en su resultado final, ¿no? Con influencias de candidatos y demás. Entonces, ahora, ¿cómo se abre esta segunda etapa? ¿Se pueden aprovechar todavía las redes por parte de los candidatos? ¿O aprovecharlas Mira, mejor, en todo caso? En lo particular, en el caso del Partido Morado, por ejemplo, creo que más allá del uso de las redes, lo que les falló a ellos fueron diversas estrategias de comunicación que les salió el tiro por la culata o que no pegaron correctamente, como aquel spot del bus, por poner uno de los ejemplos, que en lugar de sumar lo que hicieron fue restar. En esta segunda etapa, lo que yo creo es que las redes van a nuevamente mantenerse al margen. Hoy, ¿qué ocurre con las redes? Hoy los mismos que no votaron por Castillo están inundando las redes explicando por qué no hay que votar por él. Porque evidentemente, aunque sea un voto antifujimorista, es necesario votar por Fujimori, por ejemplo. Y lo que yo digo es, se está cometiendo el mismo error. Seguimos enfrascados en la burbuja de las redes, cuando a quien le tenemos que hablar sobre el voto a conciencia, sobre el voto que se debiese hacer, no está en las redes sociales. Entonces, de nada sirve convencer entre las propias gentes de las redes cuando quienes han votado por el señor Castillo, y probablemente muchos de los que en la segunda vuelta voten por él, no están en las redes sociales. Entonces, si Keiko Fujimori quiere llegar a ese electorado, por poner un ejemplo, vía las redes sociales, no lo va a conseguir porque no están ahí. Ahora, David, en este momento, cuando hablamos de estrategias de comunicación y cuando hablamos de dos candidatos
con tantas resistencias? Estamos hablando de candidatos que probablemente no suman más del 20-21% del voto total, con toda la, en fin, el ausentismo que hemos tenido y demás. Cuando estamos hablando de una situación así, pesa en términos de comunicación política, por ejemplo, la posibilidad que reclaman muchos, que es, oiga, den ustedes gestos concretos, abran la cancha, sumen a su propuesta a personajes que podrían ser no solamente que no hayan estado originalmente en su plataforma, sino que incluso sean adversarios, para dar de alguna manera esta impresión de que van efectivamente a hacer un gobierno de ancha base. ¿Eso sirve en estas circunstancias? Yo creo que para uno de los candidatos sirve, que es para Keiko Fujimori, que necesita generar esas alianzas, y lo que tiene que hacer Pedro Castillo probablemente sea seguir con ese discurso, porque la gente está escuchando aquello, digo, la gente que ha votado por él está escuchando aquello cuya promesa no ha visto en los últimos 30, 40, 50 años. Entonces dice, con él, con este profesor, siento que puedo llegar a tener aquello que nunca tuve. Va a tener que hacer consensos, definitivamente, con el 21% no va a pasar, pero creo que quien está más necesitada de los consensos también por el antivoto es Keiko Fujimori, que va necesariamente a tener que hacer consensos probablemente con Avanza País, con Renovación Popular, que son los partidos naturalmente llamados, y hablo de los que están arriba, a aliarse hacia la derecha. Pero va a necesitar un poquito más que Renovación Popular y que Avanza País. La vez pasada que corría con Kuczynski, claro, fue 50-50, es decir, o sea, hay un sector del electorado que va a ser muy resistente, más allá de la derecha, a votar por Keiko Fujimori, ¿no? Sí, y va a ocurrir otra cosa, como son candidatos nuevos, tanto López Aliaga como Hernando de Soto en las elecciones, no necesariamente que Hernando de Soto o que López Aliaga le den el voto o decidan ir con ellos, va a significar absolutamente que el electorado se endose a eso. No estamos hablando de partidos con tanta tradición, ni con tanta fuerza, ni candidatos con tanta historia, como para que eso termine ocurriendo. Lo que sí estoy seguro es que lo que la gente está esperando nuevamente son propuestas, no un influencer que me apoye, no alguien que me haga la cancioncita, no un melcochita que se siente en el desayuno. La gente no está esperando eso, la gente está esperando propuestas concretas para terminar de decidir su voto en una segunda vuelta, que hoy la verdad es que poca gente hace 2 o 3 semanas esperaba, y que contradictoriamente terminó siendo una segunda vuelta entre una extrema izquierda y, si lo queremos llamar así, un voto duro fujimorista que le dio lo suficiente como para pasar. Así es, y ojo, cuando hablamos de esta, tú lo has descrito bien hace un par de minutos, cuando hablamos de este supuesto miedo a la izquierda radical o qué sé yo, el electorado de Castillo no lo está interpretando así, y el electorado de Castillo lo está viendo más bien probablemente como una esperanza, no lo está viendo en este tema binario de marxismo o derecha o marxismo, democracia. Es evidentemente un desafío gigantesco el que tienen los candidatos de aquí al mes y medio de la segunda vuelta. Lo que las redes ven como miedo, el electorado de Castillo lo ve como una oportunidad. Entonces ahí creo que las propias redes se están equivocando en tratar de convencerse entre ellos mismos de lo que no se tiene que convencer, porque el que tendrían que convencer eventualmente está fuera de las redes nuevamente. Este es una nueva calcomanía para el bus. Lo que es tu miedo es mi oportunidad. Gracias, David Hochstatter, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, regresamos